Es un placer estar con ustedes en esta ocasión. Hoy, día sábado, día memorable, el día del Señor, cuando realmente las cosas deben estar totalmente tranquilas en nuestra vida y especialmente en nuestra vida espiritual para adorar al Creador de una manera excelente como a Él le agradaría. Así que en este sábado vamos a tener solamente un repaso, el inicio más bien, de la lección que empieza hoy, en el repaso en las tardes de las iglesias y también mañana, domingo, lunes, martes, hasta el viernes que viene. Así que ya terminamos una lección, maravillosa lección, pero hoy vamos a hacer la parte más hermosa de esta lección que hoy se inicia. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Y le voy a pedir en esta ocasión al pastor Raúl Guaycal, que es el que está con nosotros en esta semana, para que tenga la palabra de oración. Adelante, pastor. Gracias, pastor. Estamos iniciando la lección 10, las reglas del conflicto, y para que el Señor nos permita comprender muy bien esta lección, los invito a postrarnos de rodillas, los que puedan reverentemente, para pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, porque estamos empezando el último mes de este trimestre, y tú hasta aquí nos has dado tu palabra, nos ha llenado de conocimiento, y ese conocimiento nos ha tocado y ha transformado en nuestro corazón para vivir de acuerdo a ese conocimiento. Ahora que entramos en la lección número 10, pedirte que tú en este sábado nos des tu Santo Espíritu para comprender lo que tú quieres marcar en este día para nosotros. Lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén, Amén. Señor. Amén. Muy bien, pastor, y queridos hermanos, ahí en sus casas también, esta ocasión es especial con esta lección. Es una lección que nos habla acerca del conflicto, o sea, es lo que estamos viviendo, las reglas del conflicto. Es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué son las reglas del conflicto? Nosotros vamos a tratar de dilucidar todo en este tiempo que tenemos, que nos queda. ¿Okay? Porque es muy seria y es bueno que usted sepa eso. No sé, pastor Guaycal, si usted tiene algún punto específico, especialmente el verso de memoria, ¿no? Que es lo que nos lleva a entrar en el conflicto, en las reglas del conflicto. Adelante, pastor. Es interesante, pastor, primero descubrir lo que significa la palabra reglas, o qué es una regla, ¿no? Correcto. Es como cuando uno tiene pautas que no se pueden y pasar de ahí, ¿no? Perfecto. Entonces, por más que estamos en un conflicto, el Señor tiene pautas para que Satanás no se vaya más allá. Correcto. Y en toda regla, en todo conflicto, así, en toda situación, en cada juego, hay que poner las reglas. Y entre Cristo y Satanás también hay reglas, que es por eso que muchas personas se confunden. Por más que Satanás tenga poder, que sí lo tiene, hay cosas que no lo va a hacer. Pero también hay, por más poder que tenga Dios, también de igual hay manera, cosas que él no lo va a hacer. Hay que respetar. Las reglas se respetan donde quiera Así que es. siempre y cuando hayan dos personas, hay reglas. En los matrimonios hay reglas. En la casa hay reglas. En la familia hay reglas. Y no se rompen porque marcan Correcto. una pauta. Vamos a ver Primera de Juan, que es el versículo clave de esta semana. Correcto. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Ahí quiero que usted, pastor, por favor, me des un ratito nada más. El que practica. Después yo tengo otro verso que dice Jesús, que es más que practica. ¿Ok? El que hace, el que practique el pecado es del diablo. O sea, el que es intermitente pecando es del diablo. Ahora, ya sabemos qué significa
pecado, es transgresión Sí, claro. de la ley. Indiscutiblemente. El que se va en contra de la ley, el que no hace la voluntad de Dios, el Correcto. que no guarda las cosas de Dios, ya sabemos de qué es. Correcto. Entonces, no hay punto de por medio. Pastor, partamos desde este punto de vista. Hay solo 2 equipos. 2 equipos, correcto. No hay 3, No. 4, 5. Hay solo 2 equipos. equipos. El equipo de Dios Sí, y el equipo de Satanás. así es. Uno debe decidir qué camisa se pone. Exactamente. Y siga con el texto. Porque el pastor. diablo peca desde el principio. Sí, Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras. Ahí están los 2 equipos marcados. ahora, El pueblo de Dios y el pueblo de Correcto. Satanás. Si yo no hago la voluntad de Dios, automáticamente, ¿qué camisa me pongo? La de Satanás, automática. Entonces, sin necesidad de decidir, no es que uno va a decir, es que esta mañana voy a decidir hacer lo que dice. No, sin necesidad Sí. de decidir. Si yo no practico lo que le agrada al Señor, Sí, es cierto. estoy practicando lo que le agrada a quién. Ahora, hay otra palabra que usa Jesús. Juan capítulo 15 y el versículo 4. Ahí nos dice Cristo algo que es más que esto. Dice él ahí, permaneced en mí. Que no es lo mismo practica lo que yo digo. No es lo mismo permanecer y practicar. Practicar es como algo así esporádico e intermitente. Vamos a la práctica de béisbol. Vamos a la práctica de fútbol. Usted durmió, ya se descansó, ya comió, ya hizo todo, está fuera del campo de juego. Pero cuando Cristo dice permaneced en mí, está diciendo continuo. exactamente una continuidad de lo que Él quiere que nosotros seamos. Satanás quiere que practiquemos, porque el que practica el pecado está relacionándose permanentemente. Igual con está él. en continuidad, no es que no lo suelte, No, está en continuidad. no, y el que practica puede ir a la iglesia. Puede ir a la iglesia y después que sale de la iglesia, ahora vamos a practicar tú y yo. Entonces, eso es lo que es a Satanás. Pero Cristo dice permaneced en la iglesia, permaneced en el hogar, permaneced en el trabajo, permaneced en la calle, permaneced en mí. Es lo que Cristo dice, no. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, que es en Cristo, si no permanece, no puede despegarse y volverse a injertar otra vez. No puede. O está o no está. Entonces, eso es lo que Cristo aquí nos dice de la permanencia en Él y de la práctica que Satanás quiere, porque Satanás lo que quiere es solamente mantener un juego con nosotros, ¿no? No, sí, ve a la iglesia, predica, pero cuando sale de ahí, Sigues permaneciendo en él. no, es lo que Satanás dice, ¿no? Por eso desea. Ve a la iglesia, predica, haz lo que tú quieras, pero cuando te estés fuera de ahí, vamos a estar tú y yo en contacto, deshaciendo, hablando mal, haciéndole daño a los demás, adulterando, robando, matando, haciendo todo. O incluso hay muchas personas que van a la iglesia y en vez de adorar a Dios, miran las cosas malas. Perdió el sentido de ir a adorar. Exactamente, no permanece. Perdió el sentido de ir a adorar, perdió el sentido. Correcto. Permanecer es estar en Cristo. Ese es el punto que Cristo quiere, no la práctica del pecado, porque el que practique el pecado de alguna manera está asociado con Satanás. Está asociado, que asociado es convenio. Pero el que permanece en Cristo tiene un convenio permanente, una situación de hacerlo mejor, ¿no? Entonces, las reglas del conflicto, nosotros podemos hablar mucho de esto, ¿ve? Pero claro, el tiempo es el que manda. Pero hay una cosa, en las reglas del conflicto, a veces nosotros decimos, ¿por qué Dios permite esto? Claro, esas son las reglas del conflicto. ¿Por qué? Porque la libertad, el libre albedrío, nos lleva a que Dios no nos impida hacer cosas, ¿ok? No solamente a mí, sino también al mismo Satanás, que es con quien tiene el conflicto. ¿Ve? Con quien tiene el conflicto es con él. Al tener
el conflicto con Satanás, hay reglas ahora en el conflicto. Es más, hasta en las guerras entre un país y otro país, entre una nación y otra nación, hay lo que se llama crimen de guerra, que no es permitido. ¿Ven? Que cuando termina la guerra, entonces viene una penalidad para el que violó las reglas del juego. Y en este caso, entre Cristo y Satanás, podemos ver que pasan muchas cosas. Por ejemplo, que siempre, casi siempre que vengo a la televisión les digo, hablo de los fuegos recientes pasados acá en California. ¿Ven? Satanás es el destructor. Satanás es el que hace mal, hace daño. Pero también Dios dice, ¡ey! Basta, hasta ahí ya. Hasta allá. Hasta ahí. Ya no te vayas al pueblo, ya no te vayas o vas. O a veces él no deja que Satanás haga. Por ejemplo, en el Monte Carmelo. Ok. Llegó Elías y llegaron los dioses falsos. Ok. La sierva del Señor dice que eran ángeles disfrazados en esos dioses. Entonces, ¿cuál era la prueba de fe para ver qué Dios era verdadero? Encender el altar. Pregunto, ¿con el poder que Satanás tiene, no pudo haber mandado una chispa? Claro que sí, pero en ese momento estaba Dios de frente y no le permitió. El Señor marcó la pauta, le dijo a Satanás, aquí no vas a hacer nada. Es que el poder de Dios, el poder de Satanás son dos poderes altamente diferentes. Satanás no es todopoderoso. Sí, pero no se va a ir en contra del poder de Dios. A eso me refiero. Aunque se vaya en contra, no puede. ¿Sabe por qué? Porque Dios es todopoderoso. Por eso, estaba frente a él y eran para mirar cuál de los dos era verdadero. Correcto. Y no se va a ir contra el poder de Dios. Por eso es que pasaron casi todo el día Exacto. pidiendo fuego y no cayó. Ya, y cuando Elías hace la petición, Ya. cayó enseguida. Sí, claro, porque es que es la demostración de una cosa y de la otra, ¿no? Si nosotros, yo tengo que identificarme con mi nombre. Yo no me puedo identificar con el nombre del pastor Raúl. No, nunca más. Tengo que identificarme con mi nombre. Entonces, usted es responsable de sus actos, de sus cosas, de todo. Pero cuando estamos frente a frente, usted es responsable, yo soy responsable de lo mío. Cuando yo veo que usted se está pasando, entonces yo digo, no, usted no puede. Usted no puede ahí. Esas son las reglas del juego. Todas las cosas que pasan en este mundo pasan por el gran amor de Dios. ¿Ok? Todo lo que pasa. Por la libertad que Dios le dio a los ángeles creados, incluyendo a Luzbel, y a la oportunidad también que le dio a todos los seres humanos de que elijan lo que ellos quieren hacer. ¿Por qué? Porque Dios sabe elegir lo que Él va a hacer. Por eso tiene un universo tan maravilloso. Por eso hay tantas galaxias. Por eso hay tantas estrellas que le hacen bien al ser humano. ¿Ven? El sol, la luna, las estrellas, todo es hecho por Dios por amor. Y todas esas cosas sirven al ser humano, pastor. Así es. Quiero leer algo, pastor, acá para ir enfatizando el pensamiento principal de este día sábado. Sí. En Profetas y Reyes, en la página 109 y 110, dice, gustosamente, hablando de Elías y los profetas de Baal, dice la sierva del Señor, gustosamente habría acudido Satanás al auxilio de aquellos a quienes había engañado y que se les consagraba su servicio. Gustosamente habría mandado un relámpago para encender el sacrificio. Pero aquí viene la parte clave. Pero Jehová había puesto límites a su poder. Y ninguna artimaña del enemigo hubiese podido prender una chispa en el altar de Baal. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, hasta ahí nomás. Porque imagínense que se hubiese prendido una chispa
¿cómo quedaba Elías, el profeta de Dios? Sí. Entonces, Dios, aquí yo puedo poner tres cosas, pastor, Dele. en el pensamiento. Ok. Primero, Satanás no va, con el poder que tiene, porque lo tiene, no va a poder hacer cosas verdaderas que se vayan en contra de las cosas de Dios. Estamos de acuerdo. Siempre las cosas que él haga no van a sobrepasar las cosas verdaderas. Estamos de acuerdo. Ahora, y ahí podemos poner, pastor, lo mismo que pasó cuando Moisés estaba ante el faraón y las demostraciones de poder también eran demostraciones. podemos Pero poner no ahí. se iban en contra de las de Dios, porque No. cuando está la presencia de Dios, Satanás tiene un límite. Correcto, pero Es por eso, qué? ahí, pastor, que cuando a veces uno visita una casa y siente cosas extrañas Ajá. y así, la palabra de Dios dice, el que invocar el nombre de Dios, Así es. Satanás, ¿qué hace? Huye. Huye. Es cierto. Entonces, cuando nosotros nos aferramos, y ahí viene lo que usted puso, el pensamiento, cuando nosotros nos aferramos a Dios, cuando nosotros vivimos en una comunión con Dios, Satanás no tiene poder No contra tiene. nosotros. ¿Sabe por qué, pastor? Es un Porque, límite. mire, el límite de Satanás es en la realidad de la adoración. ¿A quién adora el universo? Debe adorar el universo. Al hacedor del universo. ¿A quién debe el universo y la candela o la chispa o la lumbre, lo que fuere, a adorar? También pertenece a Dios porque fue Él quien la hizo. Ante Elías y los profetas y los Baales y los malos profetas del Señor, de Baal, ahí no podían ellos hacer porque ellos no son los creadores. Dios sí, desde que se invocó el nombre de Dios, Dios es el creador de la lumbre, Dios es el creador del fuego, Dios es el creador. Entonces, Él sí pudo dar, pero Satanás, con su poder limitado, no podía dar. ¿Por qué? Tal Porque vez sí lo pudo, pero Dios le dijo no. Él es el que maneja, Él es el que dirige, Él es el que en las reglas del conflicto ahí le dice a Satanás, hey, hasta aquí nomás. no se vaya más lejos de ahí por la razón de que el poder de la adoración pertenece al cielo, Amén. no a Satanás. Satanás no podía ser la persona que sacara el fuego, porque Él no es el creador, Él es un ser creado. ¿Por qué? Porque se estaba hablando de un caso de adoración, pastor. Así es. Adoración. ¿A quién iban a adorar después de la demostración? Porque eso fue algo especial, ¿no? ¿A quién se debe adorar? ¿Al Dios del fuego? ¿Al Dios del universo? ¿O al Dios pagano que no funciona para nada? Siguiendo con lo que le dijo con la historia de Moisés, ¿verdad? ¿Qué hicieron las serpientes? ¿Qué hizo la serpiente cuando Moisés lanzó? ¿Y qué le pasó a las serpientes cuando el enemigo quiso hacer su obra? Fueron destruidos. Fueron devoradas por el creador realmente, porque es el creador que está en juego. Y estamos aquí hablando de una adoración, pastor. Entonces, pastor, ahí podríamos decir que el conflicto se basa en adoración. Correcto. Siempre. Estamos 100% de acuerdo ahí. Todas las reglas y todo va a ser a la adoración correcta, adoración. que es el Señor, y a la adoración falsa. Satanás nunca va a poder engañar Así es. las adoraciones falsas Así es. con las adoraciones verdaderas. Así es. Porque la adoración verdadera es de Dios y la adoración falsa Él las pone, y algo creado no se va a ir en contra del creador. Pastor, y que las personas se dan cuenta cuando una es. adoración es real. Así es, pastor. Es real. Esas personas que andan diciendo, ven que te vamos a dar, ven que te vamos... Aquí tenemos un paño, un agua bendita que Y la traemos. comienzan. Y comienza. Esas son adoraciones falsas.
Y al final de la jornada se notan que son falsas porque no remedian nada. Ven, Así es, pastor. El tiempo se nos está yendo. Tenemos una semana entera para poder exactamente, pero estudiar. no importa. Lo que quiero resaltar hoy es que vamos a entrar en el campo de la adoración. De la adoración al Dios del cielo, que es lo que Dios quiere en esta semana. Que Dios nos bendiga, pastor. Así es, pastor. Un feliz sábado a todos. Así y no es. se pierdan la programación de esta semana, Así donde es. estaremos estudiando las reglas del conflicto. Que el Señor nos bendiga. Un feliz Amén. sábado. Amén.